El domingo pasado, hermanos y hermanas, meditamos sobre las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan. Una pregunta: ¿qué buscáis? Hoy, en este domingo, declarado por el Papa Francisco como Domingo de la Palabra de Dios, se nos regalan las primeras palabras del Señor en el Evangelio de San Marcos. Estas fueron: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Para entenderlas en profundidad, veamos el contexto. El texto comenzó diciendo: después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Juan Bautista recién había sido encarcelado por Herodes. Ciertamente no por un delito, sino que por su buena fama, su prestigio en el pueblo y sus enseñanzas de conversión. Todo esto molestaba al rey y lo encarceló. Juan corrió la suerte de todos los profetas, aún los contemporáneos, que por anunciar los criterios de vida distintos, valores fundados en la ley de Dios, los poderosos de este mundo se ven amenazados y por lo tanto los persiguen, los exilian, los encarcelan o los matan. Con Juan en la cárcel, lo casi natural habría sido que Jesús hubiese dicho: esperemos un tiempo, que las aguas se calmen y luego comenzamos a predicar. Pero no. Jesús tomó la valiente decisión de iniciar su ministerio público y más aún en Galilea, en una región apartada, periférica, considerada casi pagana, donde cualquier rabino prestigioso de aquel tiempo no habría ido. Los grandes maestros religiosos estaban en Jerusalén, no en la periferia. Hermanos y hermanas, ser cristianos es de valientes. Exige tomar decisiones que muchas veces van contra las lógicas mundanas del más fuerte, del poder, de la competencia, del dinero, del placer o del prestigio. Ser cristiano es remar contracorriente, frente a modos de ser sociales, económicos, educativos, religiosos, morales, institucionalizados que deshumanizan. Jesús, con esta sola decisión de predicar en Galilea, en la periferia, en un contexto político y religiosamente desfavorable, nos invita a tener coraje. Pero cuidado, no para vivir una fe contra el mundo, sino que para vivir una fe con Dios, en el mundo, pero sin ser de Él. Se ha cumplido el tiempo. Fue la primera frase de Jesús. No el tiempo cronológico de nuestros relojes, sino el tiempo en que Dios ha irrumpido en la historia humana. En Cristo, Dios decidió mostrarnos quién y cómo es Él, para que experimentando su amor y amándole, nos decidamos por formar parte de su reino. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Estamos llamados hoy a vivir como hijos e hijas del reino de Dios. ¿Y cuáles son las condiciones para ello? Convertíos y creed en el Evangelio. La primera conversión es quitar de nuestras mentes toda posible falsa idea de Dios que hayamos aprendido o que nos hayamos formado para así comprender y experimentar el Dios que Jesús nos muestra, ese Dios que es amor. Dios no es castigador, no es vengativo, no hace acepción de personas. Dios es bueno y ama a todos. Una segunda conversión es aquella moral, la revisión de nuestra escala de valores, según la cual tomamos todas nuestras decisiones. Si el primer lugar de esta escala lo tiene el yo,
el dinero, el poder, la fama, el placer, ciertamente no podremos seguir a Jesús. Para el cristiano, en primer lugar, está el amor a Dios y el amor al prójimo. Y serán estos los que reordenarán todos los demás valores de la vida. Convertirse significa darle el lugar que le corresponde a Dios, a la familia, a los hijos, a las amistades, a los más necesitados, también a la propia persona, al trabajo, al estudio, al placer y a tantos otros ámbitos de la vida. Todos ellos ordenados y vividos a partir del mandamiento de la caridad. El reino de Dios nos regala y exige una escala de valores que nos lleva a una vida moral, también social, que nos humaniza. Una verdadera conversión cristiana hace brillar lo más bello del hombre y de la mujer. Convertíos y creed en el Evangelio. Tener fe, hermanos y hermanas. Esa es la segunda condición para ser cristianos, miembros del reino de Dios. Pero estemos atentos, porque es creer en el Evangelio. Es decir, en la buena noticia anunciada por Jesús. No basta creer en Dios y no en sus enseñanzas y exigencias. Mucho menos creer en un Dios a mi manera, como tampoco creer en una doctrina, por muy buena que ésta aparezca, separada de la persona de Jesús. Unos terminan viviendo un catolicismo liviano, de primera comunión y basta, sin consecuencias vitales. Los otros terminan practicando una fe esclavizante, ideologizada doctrinalmente, sintiéndose perfectos y salvos. Jesús nos pide creer en el Evangelio proclamado y vivido por Él. Es por ello, por lo que en el mismo texto proclamado se nos pone como ejemplo a los primeros 4 discípulos, que al verse elegidos por Jesús, por aquel cuya palabra estaban escuchando y les había hecho arder el corazón, dejando las redes, lo siguieron. Hermanos y hermanas, mientras tengamos redes que nos aten a los criterios mundanos, es muy difícil creer en el Evangelio y seguir al Señor. Las redes, no solo del pecado personal, sino también sociales e ideológicas, nos atan y ciegan, impidiéndonos creer en el Evangelio y seguir a Jesús. Jonás, predicando en Nínive, como nos relata la primera lectura. Juan Bautista en la cárcel. Jesús en el mar de Galilea. Y los discípulos, dejando las redes, son la invitación de Dios en este domingo para ser valientes, convertirnos de verdad y creer en el Evangelio. Amén.